una de las cosas que llegó a mi celular fueron los episodios de Cuarentena al Diván, que están realizados por Jorge Stanga, que él es psicoanalista, y estoy en su casa, en la casa del licenciado, rodeado por un montón de libros. Por lo pronto veo a Freud, veo a Lacan, veo a Rolón, hay como de todo. ¿Y esto de la cuarentena con qué se come? ¿Pasa que se despiertan zonas desconocidas o que se reciclan las que conocíamos? Bueno, en primer lugar, bienvenida, gracias por acercarte a charlar un poquitito. Te escuchaba y bueno, mucho de lo que decís es lo que viene pasando por los lugares donde navega, donde naufragia nuestro psiquismo. Y sí, es como decís, creo que dentro de esos lapiceros o esas clases de yoga también podemos incluir a Cuarentena al Diván, que es un proyecto de podcast que se ha generado como hacer algo con esta cuarentena desde donde cada uno le toca, en este caso desde el psicoanálisis, un aporte, una idea, una innovación al servicio de la gente, de ver qué se le puede acercar, a ver qué palabras se puede prestar, qué reflexión, qué pregunta, en medio de un momento muy particular, un momento de pausa que creo que es una muy buena invitación para frenar, para ver a qué velocidad íbamos, para repreguntarnos y para inventar dispositivos nuevos, inventar todo aquello que nos puede ayudar a sobrellevar un poco momentos tan traumáticos, tan catastróficos, que la idea es que pueda sacar en algún punto lo mejor de cada quien y que nos pueda ayudar a transformarnos, en definitiva no ser los mismos los que salgamos de esta cuarentena que los que entramos, ¿no? Porque eso pensaba cuando hablaba de reciclar a zonas desconocidas o conocidas. Es como inevitable que nos pase algo. Así sea el enojo, así sea la alegría, así sea el optimismo, o todas juntas, porque durante el día uno va pasando como muchas cosas, nos aburrimos, nos ponemos contentos, pero es inevitable que algo nos pase. Sí, sin duda, y que vamos a ir a transitar prácticamente por todos esos estados en un mismo día o en diferentes días, es inevitable, va a ir sucediendo y está bueno también darle lugar, entender que ser por ahí un poco más tolerantes con nosotros mismos y entender de que todas estas emociones nos van a ir pasando y ser un poquitito más tolerantes y darle lugar, por ahí no intentar como hacer que nada está pasando, sino decir me está pasando esto, registrarlo, darle lugar y hacer algo con eso. Yo creo que nos pone frente a la exigencia psíquica de una elaboración, de hacer algo. Y con hacer algo también incluyo no hacer nada, porque también hay como un imperativo muy capitalista de que hay que aprovechar la cuarentena. Hay que hacer cosas productivas. Hay que hacer cosas productivas y el otro día leí una nota de el elogio de la pereza o el elogio de la fiaca, que también es hacer algo, es frenar y es permitirnos transitar lo que nos viene pasando de la manera que vayamos pudiendo, en definitiva. En estos episodios que, los vamos mandando en forma de audio, es decir, que circulan por lugares remotos, porque más allá de que están en la plataforma de Spotify, también se pueden mandar por WhatsApp, están colgados en las redes. Contame un poco cómo fue la evolución de esos episodios, ¿no? Porque supongo que vos también en un principio te encontraste hablando de unos temas y después, con lo que fue pasando, con la recepción de ellos, fuiste mutando. Sí, al principio creo que fue más una necesidad mía de decir, ¿qué es lo que más urge hablar? Que era lo obvio, que tenía que ver con la soledad y el aislamiento, y después hubo amigos, colegas que me dijeron, pero hay otro lado, un lado B, digamos, que tiene que ver con los que están saturados del otro, de la convivencia, de los hijos, de la pareja o con quien les haya tocado. Entonces, también está bueno hablar de esas personas, es verdad. Y después, se me ocurrió de que podíamos empezar a hablar de lo lúdico, de todas aquellas cuestiones que nos pueden ayudar, nos pueden acompañar mejor en la cuarentena. Y se transformó en eso, en que cada amigo, cada colega, incluso oyentes ocasionales me han dicho, estaría bueno que hables de tal cosa o de tal otra, y así más o menos se va armando el itinerario más a demanda ahora que lo que por ahí uno propone, en definitiva. Incluso me comentabas como anécdota algo que va a pasar en el último episodio, que podés adelantarnos algo, porque en esto de que los WhatsApp van, viajando, así como la radio, ¿no? Por lugares remotos que desconocemos, ¿te pasó que viste con una mujer de 91 años de Carmen de Patagones?
81. 80 años. Sí. Decimos un montón de años, me va a matar. Sí, esos retornos de que uno sabe por ahí cómo arranca este proyecto, no sabe a dónde llega ni cómo termina. Y me llegó esta historia de Beatriz, una mujer de 80 años que está sola en Carmen de Patagones, que empezó a escuchar los audios a través de su nieto, que se los enviaba, se interesó muchísimo, ella es docente jubilada y bueno, le trajo como muchos recuerdos, muchas repercusiones y bueno, la puso a ella a trabajar, y bueno, se puso a escribir una carta, quería hacer una devolución de todo lo que ella había pensado y compartirlo, hacerlo llegar, que terminó siendo una carta virtual porque fueron audios al fin y al cabo. Pero bueno, ella contaba de que a sus 80 años se está repreguntando por su deseo, se está replanteando cuestiones, le invitó a pensar un montón de cosas y fundamentalmente se sigue haciendo preguntas y bueno, también las comparte y son esas resonancias, esas repercusiones que uno no imagina y de repente a Beatriz en Carmen de Patagones, que está sola, la está invitando a pensar. Y bueno, creo que esa es un poco la magia de las redes, de lo virtual y de esto que viaja por todos lados sin saber qué es lo que va generando en el otro. Y sobre todo pensar en esto que decías, lo de la convivencia, ¿no? Porque uno va armando, en la experiencia, digamos, que uno va teniendo de la cuarentena, uno arma pequeñas burbujas, ¿no? Podemos poner de alguna forma con el estado de uno propio. Entonces de golpe van manejando el estado de ánimo, la alegría, las ganas o las no ganas. Pero ¿qué pasa con ese otro que también vive con nosotros, con nosotras? Bueno, es algo muy particular porque la otredad, podríamos decir, es una de las categorías que se pone en jaque, ¿no? El otro de ser compañía ahora de repente puede llegar a ser alguien riesgoso, de ser una fuente de contención, puede ser una fuente de peligro, y eso también se vive puertas adentro de nuestras casas, digamos. El coronavirus afecta las vías respiratorias de quien se infecta y también afecta el oxígeno en los que quedan adentro. Mucha gente dice que está agobiada, que está cansada, que no puede soportar más determinados vínculos, el encierro y demás. Entonces, bueno, un poco la idea es lograr lo mismo que nos piden afuera, adentro. Distancia, una distancia prudente, una distancia óptima y ser capaz de respetar esa burbuja del otro, esa privacidad, ese tiempo para sí mismo, ese momento donde cada cual se conecta con su clase de yoga o con jugar a la PlayStation, mirar una película o hacer una videollamada de manera individual. Que haya de la misma manera tiempo para el contacto y tiempo para el oxígeno, ¿no? Y poder ser capaces de administrar un poco eso. Y también no hacernos los tontos de que hay muchas cuestiones, como decimos, que no tienen que ver con la forma, sino con el fondo, y que hay cuestiones que están a la base, que esto puede exponenciar muchas cosas que ya venían antes, y que bueno, cada uno tendrá que ver, revisar qué tiene que ver con qué, en definitiva, tratar de sobrellevar lo mejor posible con quienes les haya tocado atravesar esta cuarentena, y después irá viendo qué se puede revisar y qué lecciones se confirman y cuáles no, en definitiva. Tocaste un punto en los de las videollamadas, ¿no? Que está toda la parte positiva para estar en contacto con los que no vemos, sobre todo con los mayores que no pueden salir, gente que está lejos. Pero también pienso, ¿no?, en esa otra cara de las videollamadas que pareciera que uno tiene que contestar, ¿no? Porque de golpe no está haciendo nada en su casa. Entonces pareciera que tiene que estar a disposición del otro. Y ahí juegan esos viejos chips de hacer cosas productivas, de tener que al otro habilitarlo así. No, se juegan también otro tipo de zonas. Uno está en su casa sin hacer nada, pero por ahí de golpe está haciendo cosas. Sí, que no sé, de la misma manera que cuando alguien nos viene a visitar nos avisa, bueno, con la videollamada la idea es que sea lo mismo, que no sea invasivo, que de repente el otro día escuchaba en radio que es verdad, se acabaron las excusas de tengo que ir a hacer tal cosa, lo que fuere, porque todo el mundo está en sus casas o trabajando en algún momento, pero mayoritariamente todos están más bien a disposición de recibir una llamada. Bueno, la idea sería que esto se pueda acordar y de que si no tenemos ganas de hacerla, no la hagamos y que sea parte también de esta burbuja que decíamos, de este oxígeno, y donde cada uno pueda elegir en qué momento hablar, con quiénes hablar, qué hacer y qué no hacer, porque si no, de repente lo que es un recurso se transforma en un sobre recurso. La virtualidad nos termina enredando por demás. Esto le pasó a muchos al principio, que llegaban 1000 acertijos, 1000 challenge, 1000 memes, 1000 videollamadas, y de repente nos estábamos quejando de esa cadena de montaje que no paraba y reproducimos la misma lógica de forma virtual. Entonces eso también hay que regularlo y no volver a los mismos lugares, en definitiva, ¿no?
¿Y qué hizo con esa parte positiva? Digo, vos en alguno de tus episodios hablabas de armar un Wilson, ¿no? Hablando un poco de la película Náufrago. ¿Qué es lo que se habilita también a esto? De golpe, armarnos como nuevos amigos, que esos amigos pueden ser cosas, actividades. Sí, lo de Wilson tiene que ver con que, digamos, creo que el náufrago es emblema de lo que es el aislamiento, estar solo en una isla y bueno, ¿qué hacer ahí? Entonces, lo que hizo el náufrago es armarse un Wilson, es decir, alguien con quien hablar y alguien a quien querer, en definitiva, que es lo que nos hace seres humanos. Somos seres hablantes y seres amantes. Entonces, lo que nos sostiene en esencia es que podamos seguir hablando y que podamos seguir sosteniendo esas redes de contención. Entonces, bueno, la idea sería eso, de seguir en contacto con nuestros afectos y seguir hablando, porque hay gente que al estar sola lo único que escucha por ahí es un noticiero y demás. Por más que sea a través de un medio virtual, escuchar al otro, hablarle al otro, es constitutivo y es indispensable en ese sentido. Que la palabra siga circulando es fundamental. ¿Y por qué también, viste que, bueno, hemos recibido muchos consejos? Están todos los que se refieren a la higiene, como los barbijos, el trapo, los guantes, la distancia social, que estamos manteniendo ahora. Hay que aclararle a la gente que ambos estamos con barbijo, que ambos estamos en una distancia prudente para hacer esta nota y que yo te visité en tu casa porque, por supuesto, vos estás cumpliendo con el aislamiento y la cuarentena. Pero pienso también en todos otros consejos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, es tan importante tener una rutina dentro de esta no rutina? Bueno, la idea es como no perder aquellas cuestiones que nos ordenan. Como decía hoy, tiempo y espacio, que son coordenadas claves que nos ordenan, en este momento se ven distorsionadas. A ver, no quiero decir que todo el mundo se desestabilice con esto, que fue una declaración que el otro día de un psicoanalista que generó ruido. Va a haber personas que la van a pasar muy bien con esta cuarentena y va a haber personas que se van a ver un poco afectadas. Entonces, si nosotros podemos sostener esas cuestiones que justamente nos sostienen, como levantarnos a determinada hora, bañarnos, cambiarnos la ropa, tener una hora específica para hacer ejercicio, una hora específica para hacer una llamada, tiempo de ocio y demás, no nos vamos a ver tan perdidos. Entonces, medianamente y siempre que se pueda, sostener una rutina, seguir teniendo proyectos, seguir planificando cosas, como decías vos al principio, va a hacer que esto no nos termine perdiendo, no sea un naufragio, sino que sea bueno, adaptarnos a lo que nos toca vivir. Entonces, me parece que las actividades, que el deseo siga circulando, que haya proyectos y entender de que esto es momentáneo, no va a ser para siempre. Y como digo yo, hay luz al final del túnel y es lo que nos posibilita también aguantar en ese sentido y entender que también es valioso lo que estamos haciendo, que no es en vano y que tiene que ver con uno y con los demás. Entonces, si uno lo deja de ver como algo que se me impone y que me siento prisionero, y lo veo más bien como una elección, lo voy a poder digerir de otra manera. Entonces se va a hacer más llevadero. Estamos charlando con Jorge Stanga, el psicoanalista, es licenciado por supuesto, y se me ocurrió preguntarte, vos sabés que esta mañana me desperté con varios audios de amigues distintos, entre las que, justo no sé por qué se dio la coincidencia que todos contaban lo que habían soñado, ¿no? Entonces tenía una amiga que había soñado que se la llevaban al hospital de Tecnópolis, directamente así como que se contagiaba y soñaba eso. Tenía otro conocido que contaba que había soñado con que hacía un viaje a Saturno, una expedición. Entonces charlábamos un poco del tema de las cosas con las que uno se va a dormir. Digo, en un mundo donde hoy nos miramos 5 o 6 capítulos de Netflix seguidos, con historias a veces que... ¿Cómo hay que ir cuidando la cabeza? También con esto que es información lúdica, porque es ficción, pero por otro lado, salvo lo del hospital de Tecnópolis que fue el mensaje del presidente, pero ¿cómo hay que ir cuidando la mente como para darle descanso también en todo esto? Sí, dos cosas. Primero, regular la información. Regular la exposición a la pantalla, ya sea con una serie, ya sea con los noticieros, que también tienen mucho de ficción a veces, regularlo. Fundamentalmente por ahí antes de irnos a dormir, darle descanso a la cabeza para, propiciar un mejor descanso, que también hay gente que no está descansando tan bien, y algo que por ahí se viene escuchando mucho en el consultorio es que estamos soñando raro. Digamos, el psiquismo nos da señales de que algo raro está pasando afuera, y eso se traduce en los sueños, se escucha en los sueños. Entonces, ya de por sí, si bien los sueños siempre tienen otra lógica distinta a la que conocemos, son más extraños aún en estos momentos. Entonces,
no me resulta raro que sean por ahí más disparatados, más locos, y que estén como intentando demostrarnos de que, bueno, de que hay ciertas coordenadas que están un poco trastocadas, y se nota, repercute en los sueños. Como decís vos, lo que se recomienda para descansar bien es por ahí regular un poco esto, la exposición que tenemos frente, no sé, a ver todo el tiempo noticias o ver mucha cantidad de horas las series y demás. Creo que es momento de preservar la mente y de resguardarla y tratar de descansar, que es lo que también nos mantiene para transitar mejor esto que nos está tocando. Sí, yo incluso no voy a dar mi psiquismo acá al aire, pero debo decir que los primeros días, cuando salían estos videos, que eran incluso hasta muy tiernos, con los animales que de golpe habían copado en las calles en distintos lugares, así como los delfines en Venecia, había pavos reales en Madrid, que en realidad estuvieron siempre. Lo que pasa es que ante el uso humano de las ciudades estaban como al resguardo, pobre. Soñé que me perseguía un tigre de Bengala y me entraba por el marco de la puerta, y al principio lo seguíamos por Plaza Belgrano, por acá por La Plata, y después claro, me consumí todos los animales. De hecho, había estado googleando cuáles eran los animales que estaban dando vuelta por el mundo en lugares que no eran habituales, digamos. Bueno, una de las materias primas del sueño es lo que nosotros llamamos el resto diurno, que son esos recuerdos recientes de lo que vemos. Entonces, esos van a ser, digamos, la base o parte del contenido de lo que soñemos, tal cual. Si uno depende a lo que esté expuesto, es el material que le va a dar al sueño para ir justamente armando el sueño. Y en lo que respecta a tu trabajo, Jorge, viste que hay circulando algunas memes con esto de que los psicólogos de golpe atienden por videollamada y están en pantuflas o pijama, ¿no? Y del torso para arriba arreglado. ¿Te pasó que tuviste que acondicionar tu lugar, que también te viste, digamos, involucrado en esto de modificar tu espacio cotidiano para que se transforme en consultorio? Sí, totalmente. En mi caso en particular me ayuda mucho para marcar algo distinto, cambiarme como si fuese el consultorio, ¿no? Me ayuda, me predispone mejor al trabajo. Y en cuanto al espacio, sí, si bien yo tengo acá un espacio de biblioteca y demás, uno lo acondiciona para poder atender de la mejor manera. De repente antes lo que era por ahí un anotador y una lapicera, ahora también son un par de auriculares y un cargador del teléfono o un parlante. Y bueno, también nos lleva a nosotros a tener que modernizarnos, que adaptarnos y en algún punto flexibilizar dispositivos distintos, que por suerte se puede seguir escuchando, no es un impedimento, pero conlleva una adaptación. Y bueno, todo esto es parte de esa adaptación, sin duda. Contanos, ¿cuáles son tus redes y dónde la gente encuentra estos episodios de Cuarentena al Diván? Así se pueden ir sumando y también poniéndose en contacto con vos de acuerdo a lo que les resuena. Bueno, Cuarentena al Diván lo pueden encontrar en Spotify poniendo mi nombre, Jorge Stanga, o poniendo Cuarentena al Diván, y ahí aparecen los episodios. Están en formato podcast. Y si no, me pueden buscar en Instagram, @lic_jorgestanga, lic de licenciado, .jorgestanga. Y ahí mismo en esas redes yo voy avisando cuando viene un nuevo episodio, cuando aparece alguna cuestión novedosa y demás, lo voy avisando todo por ahí. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Esperemos vernos prontamente hablando de cómo vamos a salir de esto, porque seguramente después vendrán los episodios para salir de la cuarentena. Y yo, me estaría yendo a mi casa. Debo decir que me saqué las pantuflas y el pijama para venir a trabajar, que la movilera también se puso su uniforme para poder salir a la calle. Para lo particular, tratando de disfrutar, si extrañaba salir al aire, Nati, hay que seguirle poniendo onda, hay que poner música alegre cuando uno está medio bajón, hay que tratar de volver a jugar. Si estás solo o estás sola, es una buena forma ponerte a escribir. ¿Por qué no volver a ese querido diario como cuando éramos chicas, cuando éramos chicos? Pero lo importante, dentro de todo, también ser agradecido. Realmente si tenés un plato de comida, si tenés techo, si tenés alguien con quien hablar, también estar en un estado de agradecimiento creo que es un buen estado como para ir transcurriendo esta cuarentena. Y como dijo Mori en algún momento, si querés llorar, llora. Nos vamos a la calle y será hasta el lunes que viene, Nati. Ha sido un placer. Primer móvil de otoño en esta cuarentena.